Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y para ello, el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien recibo con muchísimo gusto. Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que nos acompañes el día de hoy en una sesión más de Historia de Quinto Grado. Si ya están listos, vamos con Ajo Listo y comenzamos. ¡Hola! Vamos a ver el siguiente video. Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1,5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón, por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Ya estamos por terminar nuestro libro de texto. Y eso quiere decir que... Ya casi termina el ciclo escolar. Así es, Jenny. Este ciclo escolar ha estado lleno de muchos aprendizajes. Y esta clase no será la excepción. El día de hoy aprenderemos sobre las expresiones culturales de la sociedad mexicana hacia finales del siglo XX. Maestra, ¿estas nuevas manifestaciones culturales de las que hablaremos hoy están relacionadas con las que estudiamos antes? ¡Qué bueno que lo recuerdas! Sí, efectivamente, Jenny. Las manifestaciones culturales de las últimas décadas del siglo XX mexicano se relacionan con las anteriores porque fue gracias a los procesos culturales que se dieron durante los años 30 hasta los 50 que se establecieron las instituciones claves para la promoción de las artes y consolidaron una serie de temas y referentes que después serían importantísimos para las exploraciones y los cuestionamientos que plantearon las manifestaciones culturales de los años posteriores. Entonces, aunque fueron productos de contextos muy distintos y retratan ideales y preocupaciones específicas de cada época, no podríamos entender las expresiones culturales del México de los años recientes sin tomar en cuenta la cultura de la época anterior. Entonces, veamos si nuestras alumnas y alumnos lo recuerdan. ¿Cuál era la característica principal de las manifestaciones culturales de los años 30, 40 y 50? Según yo recuerdo, se trató de un momento en donde se buscaba definir la identidad mexicana. De hecho, algunos escritores se plantearon la pregunta, ¿qué es ser mexicano? Un ejemplo clarísimo de esta búsqueda por definir qué es lo que distingue a la nación mexicana lo encontramos en el muralismo, que al igual que en la literatura, se intentó representar la dimensión social e histórica de la identidad nacional, representando la Revolución Mexicana como una especie de explosión, un evento histórico que dio origen a nuestra nación y que hizo visibles a los diferentes sectores de la sociedad. Recuerdo que nos enseñaste las fotografías de unos murales maravillosos que están pintados en diversos edificios públicos, en iglesias e incluso en universidades. Sí. Y otra de las manifestaciones culturales que estudiamos en esa clase fue el cine, en especial la época de oro del cine mexicano. Las películas de aquella época contaban historias de un México que se movía entre la tradición y la modernidad, en el que la vida campesina todavía ocupaba un lugar importante. Aunque la visión que se mostraba de la vida en el campo y la ciudad estaba muy idealizada. El campo se mostraba como un lugar de tranquilidad y abundancia, en el que pervivían los ideales de la revolución. Y en cambio, la ciudad se representaba porque se quería proyectar una imagen de modernidad hacia el mundo. Yo tengo aquí una duda. Nos dijiste que las manifestaciones culturales son el vehículo de expresión para los contextos históricos que se viven en una época. Entonces,
¿Cómo cambiaron estas expresiones culturales en México? Porque después del milagro mexicano, las condiciones sociales, políticas y económicas eran muy diferentes. A ver, recordemos que para los años 60 en México ya eran evidentes los efectos culturales de la industrialización. En el aspecto social, la sociedad urbana, o sea, de la ciudad, figuraba en el primer plano. La gente se informaba por radio y televisión, se comunicaba por teléfono y comenzaba a trasladarse masivamente en automóvil y en el transporte público. En la ciudad se vivía rápido y solo ocasionalmente en el cine se recordaban los espacios rurales perdidos. En estos momentos de modernización urbana, la ciudad lo era todo. Ahí ocurrían los cambios, ahí estaban las oportunidades y además ahí se propagaban las nuevas ideas y formas de pensar y de ser. En este contexto, con todas sus realidades opuestas y contradictorias, las ciudades confeccionaban nuevas identidades. Empresarios, profesionistas de clase alta y media, artistas de vanguardia y otros más, en su mayoría jóvenes, se sentían atraídas por el pensamiento abierto y principalmente libre del peso de la tradición que ofrecían las grandes ciudades. Lo que se pretendía era ser modernos, ¿no, maestra? Así es. Y en este nuevo contexto, las expresiones culturales también adquirieron nuevas formas y características. Para empezar, en los años 60 empezó a perder vigencia y credibilidad ese nacionalismo cultural que se expresó con tanta fuerza durante los primeros años del milagro mexicano y que buscaba fomentar la unidad nacional, creando símbolos y estereotipos acerca de lo mexicano. Pero bueno, para los años 70 ya muy pocos se identificaban con el México de los charros, las chinas y los pistoleros a caballo. Y más bien, esa versión idealizada sobre la herencia de la Revolución Mexicana y el esplendor del México rural empezó a ser seriamente cuestionada. Incluso hubo quienes se atrevieron a decir que la figura del campesino había sido relegada de la vida pública y que solo se le usaba como un mero símbolo de unión sin tomársele en cuenta realmente. ¡Wow! Eso suena bastante fuerte, pero supongo que era lógico pensar de esa forma, considerando la desatención que se le dio al campo en esos momentos y la prioridad que tenía la ciudad como el núcleo del proceso de industrialización que era el responsable de traer la modernidad. Exacto. Además, otra característica fundamental de este contexto que hizo surgir las nuevas expresiones culturales en México es el ascenso de las clases medias. A ver, recordemos que para los años 60, la población del país había aumentado considerablemente y además tenía un mayor nivel educativo gracias a la expansión del sistema de educación pública. Y esto permitía que sobre todo las personas jóvenes tuvieran acceso a más información y más elementos para expresar sus inquietudes. De tal forma que con estas dos condiciones, con el aumento de la población y los mayores niveles de educación, se fue consolidando una clase media mexicana nutrida por una multitud de jóvenes que ya no se sentían identificados precisamente con el México de sus padres o de sus abuelos, ni con los ideales de la Revolución Mexicana. ¿Es decir que esta nueva clase media se veía a sí misma de manera diferente? Sí, en parte porque la mayoría de estas clases medias vivía en ciudades que estaban pasando por un proceso de modernización que las ponía en contacto con avances tecnológicos, con influencias extranjeras y con productos industriales, así como con nuevas ideas y formas de pensar y de vivir que eran muy distintas y no comulgaban totalmente con las tradiciones. Además, el acceso a niveles superiores de educación le permitió a muchos integrantes de estas clases medias adquirir los elementos y desarrollar estas capacidades finas para criticar y cuestionar la narrativa establecida sobre la cultura, la política y la sociedad mexicana en general. Ah, vaya, ahora veo. Esta nueva clase media tenía pensamientos que no estaban precisamente vinculados con los viejos ideales de la repartición agraria o con los problemas del campo. Exacto. Y otro elemento importante de este nuevo contexto que marcó las expresiones culturales entre los años 70 y 90 fue la Guerra Fría. ¿Una guerra fría? A ver, ¿cómo es eso? ¿Acaso peleaban en invierno o cómo? No, Jenny. La Guerra Fría fue un conflicto que inició al finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, liderado por la Unión Soviética. ¿Y eso qué tiene que ver con México? Pues mucho. Mira,
Durante la Guerra Fría, estos dos bloques se enfrentaron y tenían ideologías muy distintas. Uno era capitalista y el otro era comunista. En un principio, México pudo mantenerse al margen del conflicto, pero en el momento en el que aceptó la inversión extranjera de Estados Unidos como su aliado principal, se fortaleció una mayor dependencia hacia este país y México se alineó más bien al bloque capitalista. Ah, entonces a partir de ese acercamiento hubo una mayor influencia económica y cultural por parte de Estados Unidos. Exacto. Y no solo eso, sino que entre la población se empezó a difundir un miedo al comunismo que moldeó las actitudes e impuso límites a la expresión de las ideas. Es decir, el comunismo fue considerado como algo malo, como una influencia nociva que motivaba a las personas a romper con la familia y con el orden de la sociedad y por lo tanto se reprobaba y se desconfiaba de todo lo que estuviera relacionado con el comunismo. Eso de la Guerra Fría se ve que dividió al mundo. Bastante. Pero por otro lado, este contexto de la Guerra Fría también abrió la puerta a que se plantearan críticas muy serias al capitalismo, como por ejemplo el cuestionamiento al consumismo desmedido y a la desigualdad. Y estas ideas también tendrían una influencia muy importante en varias de las expresiones culturales de estos años. De acuerdo, maestra Ceci. A ver, ahora sí ya voy entendiendo el contexto histórico de las nuevas expresiones culturales que surgieron en México. ¿Podemos pasar entonces a estudiar cuáles fueron estas expresiones culturales? Claro. La primera expresión cultural que vamos a estudiar es la literatura. Y para ello hablaremos de algunos de los representantes de la literatura mexicana de esta época. Comenzaremos hablando de Carlos Monsiváis. Él nació en 1938 y murió en el 2010 en la Ciudad de México, lo que le permitió observar y vivir los radicales cambios por los que atravesó el país y la ciudad durante el siglo XX, motivados por la explosión demográfica, la cultural y la social también. Monsiváis fue un escritor que experimentó en varios géneros, principalmente la crónica y el ensayo, y sus escritos se caracterizaron por ser muy críticos y por el empleo de un lenguaje muy claro, muy preciso y bastante sagaz. ¿Y sobre qué hablaba Carlos Monsiváis? Sobre muchísimas cosas. Él era un comentarista de la cultura en el sentido más amplio del término. En sus ensayos criticaba al México contemporáneo y a los excesos de sus élites. También los modos de consumo y el entretenimiento masivo y los contrastes entre la alta cultura y la cultura popular. Por otro lado, también tenemos a Octavio Paz, quien nació en 1914 y murió en 1998. Y en clases pasadas vimos que él es el único mexicano que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura, ¿cierto? Sí, es cierto. Él ganó el Premio Nobel en 1990. El laberinto de la soledad es su libro más reconocido. Sin embargo, su acervo tiene muchos otros escritos que reflejan sus preocupaciones y su visión de la sociedad. Ahora sí. Para esta época, Octavio Paz fue un severo crítico del autoritarismo que se vivía en nuestro país y en el contexto de la Guerra Fría, Paz denunciaba las violaciones a los derechos humanos que se cometían en los países socialistas. Y esto le causó severos cuestionamientos por una parte de la población en América Latina que comulgaba con el socialismo. ¿Y de quién más vamos a hablar el día de hoy? De la escritora Ángeles Mastretta, quien nació en Puebla en 1949. Ella es especialmente reconocida por los personajes femeninos que protagonizan sus historias. Son mujeres fuertes y valientes que toman las riendas de su vida. Y con ello, Ángeles Mastretta contextualizó el pensamiento feminista mexicano de los años 70 y 80. Entonces en su obra hace una crítica al pensamiento machista de esa época, ¿cierto? Así es. Ella ha adoptado una actitud de compromiso social ante los problemas que enfrentamos las mujeres mexicanas. Ángeles Mastretta los presenta, los contextualiza y los critica a través de su obra. Con el objetivo de que esta obra la conociera un público más amplio, en el 2008 se hizo una adaptación cinematográfica de su libro Arráncame la vida. ¡Qué interesante! Con razón se dice que estas expresiones son el vehículo para expresar el pensamiento de una época. ¡Eso! ¡Así es! También vamos a hablar de Elena Poniatowska, que nació en 1932 en Francia, pero está naturalizada mexicana. Su mamá huyó de Francia durante la Segunda Guerra Mundial y vino a vivir a México. Poniatowska es una periodista, escritora y profesora que ha tocado casi todos los géneros literarios: la novela, cuento, poesía, ensayo, crónicas y también cuentos para niños y adaptaciones teatrales. Como periodista,
Elena Poniatowska se ha adentrado en los conflictos sociales y escribió una de las mejores crónicas de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968, que se titula La noche de Tlatelolco. También escribió sobre el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y sobre el conflicto de Chiapas en 1994. Ahora vamos a hablar de otra de las expresiones culturales de esta época, el cine. Para los años 70, la llamada época de oro ya había quedado atrás. La mayor parte de las películas que se hicieron después de este momento, la verdad es que carecían de una producción de calidad. A pesar de ello, a finales de los años 80, en medio de las constantes crisis económicas que ha vivido el país, se realizaron películas que dan cuenta del pasado inmediato, como fue Rojo Amanecer, del director Jorge Fons, exhibida en 1989, y que a través del retrato de la vida cotidiana de una familia de clase media que vive en una unidad habitacional de Tlatelolco, se recreó el suceso del 2 de octubre de 1968. También en ese año de 1989, el director Alejandro Pelayo llevó a la pantalla grande la novela del historiador y escritor Héctor Aguilar Camín, Morir en el Golfo. Y en esta película se retrata la corrupción de un líder sindical de la empresa estatal productora de petróleo, quien llegó a formar un gran poder político. Estas dos películas son referentes de lo que después sería el nuevo cine mexicano, que comenzó en la década de 1990. Y para explicar las transformaciones que se experimentaron, vamos a hablar de tres de los principales representantes del séptimo arte mexicano que adquirieron un gran reconocimiento internacional en los últimos 30 años. Primero, hablaremos de Guillermo del Toro. Él nació en Jalisco en 1964 y del Toro ha puesto en alto el nombre de nuestro país en varias ocasiones gracias a sus logros en la industria del cine, que incluyen 2 premios Oscar, un Globo de Oro, 2 BAFTA y varios Arieles. Las películas de Guillermo del Toro se caracterizan por su dedicación a defender la otredad, la rareza que nos hace únicos, el amor y la importancia de saber quiénes somos. ¡Claro! Él ha dirigido una gran cantidad de películas como Cronos, El laberinto del fauno, Hellboy y La forma del agua. ¡Ay, a mí me encanta la de Hellboy! Ahora hablaremos de Alejandro González Iñárritu. Él nació en la Ciudad de México en 1963 y es uno de los directores que abrieron el camino para los cineastas latinoamericanos en Hollywood y se convirtió en el primer realizador mexicano en ser nominado a un Oscar. Una de sus obras más reconocidas es la película Amores Perros, hoy una película referencial del nuevo cine latinoamericano. Además, ha realizado las películas de 21 gramos, Babel, Beautiful, Birdman y The Revenant. Y ganó 2 premios Oscar como mejor director por estas últimas 2 películas. Sí. Ahora hablaremos de Alfonso Cuarón. Él nació en 1961 en la Ciudad de México. Y con sus películas, Cuarón ha mostrado lugares tan lejanos como el espacio exterior o tan íntimos como el barrio donde creció. La película Y tu mamá también se convirtió también en un referente para el cine latinoamericano y gracias a ella obtuvo su primera nominación al Oscar. Además ha dirigido películas como Gravity, Roma y La princesita. Sí, y justamente por esas películas, o por películas como Gravity y Roma, ganó 2 premios Oscar a Mejor Director. Ahora hablaremos de otra de las expresiones culturales importantes de esta época, la música. La música es una representación cultural que nos habla de ciertas formas de identidad. Por lo tanto, nos ayuda a explicar ciertos procesos culturales. En nuestro curso hemos aprendido que nuestro país es diverso, de tal forma que México, en cuestiones de música popular, pues también presenta diversidad en ritmos, instrumentos, prácticas, etc. De ahí que las jaranas, los sones, fandangos, guapangos, danzones, los corridos, las trovas y los estilos regionales muestren la diversidad musical de México e incluso tomaron influencias extranjeras como las de Cuba o el Caribe. Sin embargo, entre los jóvenes de las principales ciudades de México de la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de la fuerte influencia cultural de Estados Unidos y del ascenso de las clases medias que buscaban una alternativa al nacionalismo revolucionario, pero que también, al mismo tiempo, criticaban la modernidad capitalista, que forma parte de la realidad nacional mexicana, tuvo una muy buena recepción el rock. El rock fue parte de un movimiento sociocultural de las juventudes citadinas
que compartían cierto espíritu de rebeldía contra los valores tradicionales de la familia y el trabajo. El rock promovía nuevas actitudes que resultaban escandalosas para el mundo adulto de ese entonces, como la liberación sexual y la búsqueda del placer, y le daba a los jóvenes un sentido distinto acerca de la autenticidad y la espontaneidad. El rock en nuestro país durante la década de los 70 tenía como uno de los principales exponentes al grupo Three Souls in My Mind, después conocido como el Tri, liderado por Alex Lora. ¿Es correcto? ¡Sí, es cierto! Y posterior a ellos siguieron otros grupos urbanos como Caifanes, Café Tacuba, La Maldita Vecindad y Molotov. A ver, maestra, pausa. Tengo por aquí una duda. A ver. La mayoría de los movimientos que hemos mencionado en la clase se han dado en la Ciudad de México, pero ¿qué no hubo expresiones culturales de otros estados? Pero por supuesto. La literatura y el cine fueron el vehículo de expresión de las clases medias, pero la música se convirtió en el modo de expresión generalizado. Ya hablamos del rock nacional, que se popularizó entre la juventud de las ciudades, pero también encontramos otras expresiones en la música grupera o en el género regional mexicano. Por ejemplo, podemos mencionar a los Tigres del Norte, que comenzaron su carrera en 1968 en el estado de Sinaloa. Sus corridos cuentan historias sobre diversos problemas sociales que se viven en la frontera con Estados Unidos y que representaban la forma de vida de una gran parte de la población. ¡Oh, claro! Ellos han ganado muchos premios por sus canciones y sus discos, entre ellos 5 premios Grammys, nada más. Nada más, sí. Y así como este grupo, se consolidaron otros más, como los Tucanes de Tijuana, que tuvo sus inicios en Guamúchil, Sinaloa, y una de sus principales características es que combinan lo alegre y lo pintoresco con lo trágico y duro del mundo de los corridos sobre narcotraficantes. Y justo esta dualidad en su música es lo que les da tanta popularidad. En la clase del día de hoy aprendimos sobre las nuevas formas de expresión cultural que surgieron durante las últimas décadas del siglo XX mexicano. Aprendimos que la mayoría de estas expresiones buscaban romper con el nacionalismo cultural que se había consolidado en los años del milagro mexicano. Pero al mismo tiempo, estas nuevas expresiones criticaban los efectos negativos de la modernidad y las nuevas formas de vida producto de la industrialización. Aprendimos que la literatura, el cine y la música encontraron un espacio para manifestar las condiciones de la población y hacer visible las condiciones de desigualdad social. Finalmente, aprendimos que aunque la mayoría de estas expresiones surgieron en el centro del país, hubo otras zonas que también encontraron modos distintos de expresarse. Así que les invitamos a pensar, ¿qué tipo de expresiones culturales surgieron en sus localidades a partir de la segunda mitad del siglo XX? Les agradecemos su presencia y nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias a ti, Ceci Vargas, por toda la información el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos, Jenny. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Expresiones Culturales de Historia de Quinto Grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como Ceci y yo. A continuación, Educación Física. Les damos las gracias a las maestras y maestros que el día de hoy nos dieron clases. Y nos vemos en la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco.
chicos, ¿cómo están? Yo soy Gisela Sierra. Y yo soy Víctor Díaz. Nos da mucho gusto que nos acompañen y esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión queremos platicar con ustedes sobre un tema muy importante que todo cibernauta responsable como tú debe conocer: la inclusión digital. Pongamos mucha atención. ¿Recuerdas que en la sesión anterior hablamos sobre la igualdad de género en los medios digitales? Es decir que, sin importar si somos mujeres u hombres, todos tenemos el mismo derecho a acceder y a utilizar libremente el ciberespacio. Pues en esta ocasión hablaremos del derecho a que todas las personas, sin importar su etnia, color de piel, sexo, idioma, religión, nacionalidad o condición social, puedan tener acceso a Internet y a los medios digitales. A esto nos referimos precisamente cuando hablamos de inclusión digital, a la igualdad de oportunidades que todos los seres humanos debemos tener para crear y utilizar un yo digital. Como ya lo sabemos, nuestro yo digital nos abre las puertas del ciberespacio y con ello la posibilidad de explorar mundos nuevos. Desafortunadamente, en la sociedad existen muchas desigualdades y no todas las personas cuentan con las mismas facilidades para acceder al ciberespacio. Es por ello que te proponemos algunas acciones individuales y colectivas que pueden contribuir a grandes cambios para favorecer la inclusión digital. Primeramente, debes saber que no todas las personas han tenido las mismas oportunidades de utilizar dispositivos digitales, como computadoras, tabletas, teléfonos celulares o cualquier otro tipo de aparato electrónico de este tipo. Muchas personas incluso nunca han tenido acceso a Internet en su vida. Es por esto que nunca y por ningún motivo debemos hacer bromas o burlas al respecto, y mucho menos obstaculizar o limitar a otros para que puedan aprender a utilizar los medios digitales. Todo lo contrario, si alguien requiere de ayuda para aprender, eres tú quien puede apoyarlo y enseñarlo. Si ves que alguna persona, familiar, conocido o amigo tuyo no tiene acceso a un dispositivo digital o Internet, o si se le dificulta utilizarlos, lo mejor que puedes hacer es acercarte y ayudarlo. Recuerda que para lograr una verdadera inclusión, debemos compartir nuestras herramientas y conocimientos digitales con otros. Es importante recordar, como ya lo dijimos, que todas las personas, sin importar sus rasgos, religión, idioma, preferencias, sexo, edad o condición social, tienen el mismo derecho a crear un yo digital. Esto quiere decir que nuestro yo digital tiene el mismo valor que el de cualquier persona y que en el ciberespacio no existen distinciones de ningún tipo. Esto también significa que no existen actividades exclusivas para una sola persona o grupo, por lo que nunca debes negar la participación de nadie en ninguna actividad en línea y mucho menos permitir que otros lo hagan. Todos tenemos derecho a utilizar las redes y a ser tratados con igualdad. Para lograr una verdadera inclusión digital, debemos incentivar el respeto, la igualdad y el apoyo mutuo entre todos los cibernautas. Así pues, un navegante del ciberespacio responsable como tú siempre debe recordar y tomar en cuenta lo siguiente: entre los cibernautas debemos ser pacientes y respetuosos. Si existe alguien que se le dificulta el mundo digital, hay que apoyarlo. Tanto fuera como dentro del ciberespacio, todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. A través del apoyo y el respeto mutuo, juntos podemos lograr una inclusión digital universal. Esperamos que la información y los consejos de hoy te hayan sido de ayuda. Y no olvides compartir este valioso conocimiento con otros cibernautas responsables como tú. El ciberespacio también es tu espacio. Cuídate. Hasta la próxima, chicas y chicos. Adiós. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.